Ok, no noté por aquí que este lado de los triángulos, de los cuadrados, el lado del cuadrado mide 20 unidades. No me acuerdo si eran metros, decímetros, centímetros o qué, pero mide 20. Ok, entonces vamos a empezar a ver. Punto número 1. Las áreas que están aquí sombreadas, este cachito de aquí abajo y el de arriba son iguales, ¿ok? Así que yo le voy a llamar área 1. Y para poder encontrar esas áreas vamos a tener que usar este dibujito de acá. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, vamos a ver qué sucede con los triángulos. Nosotros tenemos dos triángulos que son iguales. Así que nosotros le vamos a llamar a este triángulo, vamos a decir que es área 2 y el de este lado pues también tiene que ser área 2, ¿ok? Son iguales. Muy bien, ¿qué podemos estar viendo de estos triángulos? Punto número 1, el ángulo que hay entre estas dos líneas tiene que ser de 90 grados. ¿Por qué tiene que ser de 90 grados? Bueno, todo completo nos da 360. Todos estos triángulos tienen que ser iguales porque son de un cuadrado y están adentro de un hermoso círculo y toda la onda, o sea que 360 entre 4 es 90. Otra manera en que tú lo puedes ver es que las diagonales de un cuadrado siempre son perpendiculares entre ellas. Así que a fuerza tiene que ser eso de 90 grados. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, fíjate que si tenemos ese ángulo, nosotros tenemos esta n del lado izquierdo. Ok, su altura. La altura de estos triangulitos, que podría ser esta o que podría ser esta, fíjate que van desde el centro del cuadrado hasta uno de sus lados, ¿ok? Entonces, bueno, si todo el lado completo del cuadrado mide 20 y este punto está en el centro de nuestro cuadrado, pues entonces este cachito de acá a fuerza tiene que ser de 10. De manera que nuestra altura vale 10. Es más, vamos a ir anotando todo esto. Ok, el ángulo tiene que ser de 90, entonces ya habíamos visto por qué. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Bueno, ya tenemos esta H. Necesitamos esa M. Bueno, la M es esto de aquí, por ejemplo, es el segmento AB, o tu M también puede ser el segmento de C. Es lo mismo porque es el lado del cuadrado. De manera que esa M tiene que medir 20, porque la información del ejercicio es que M vale 20. Bueno, la información del ejercicio es que los lados del cuadrado valen 20, en este caso es la M. Muy bien, entonces tenemos la altura, tenemos los ángulos, tenemos la cuerda M, nos falta el radio. Muy bien, ¿dónde está el radio? El radio va desde aquí hasta acá. Si nosotros encontramos el radio, lo podemos meter del lado izquierdo acá y entonces ya va a quedar muy bien cómo podemos sacar esas áreas sombreadas. Entonces lo tenemos que calcular. ¿Y cómo demonios lo podemos calcular? Bueno, fíjate que si nosotros partimos aquí esto con la altura de un triángulo, acuérdate que este cacho sería la altura, por ejemplo, de este triángulo, o lo puedes ver como un lado, digo, ok, pero es la H de acá. ¿Ok? Eso es una altura. Entonces, este cachito ya habíamos visto que tiene que medir 10 porque es la mitad del lado del cuadrado. Y este otro cacho también tiene que medir 10. Pero esto es un triángulo rectángulo, de manera que nosotros podemos estar utilizando teorema de Pitágoras. O sea que el radio, que resulta que es la hipotenusa, esto va a ser la raíz cuadrada. ¿De quién? De uno de los lados que mide 10 al cuadrado más el otro lado que mide 10 al cuadrado, ¿ok? Y entonces esta raíz es nuestro radio. De manera que el radio mide raíz de 200. Vamos a hacer una trampita aquí. Vamos a pasar esta casita de la raíz del otro lado y lo voy a dejar como que radio al cuadrado mide 200. Y esto me va a servir porque en mi fórmula del lado izquierdo yo tengo directo la expresión del radio al cuadrado. Entonces, en lugar de simplificar esta
esta raíz que hay que estarla dividiendo ahí en factores y todo eso, yo lo dejo expresado como radio al cuadrado y al final lo meto así directo a mi fórmula. Así que vamos a poner aquí que radio al cuadrado entonces mide 200. Ok, con esos datos ya estamos listos para poder estar sacando el área total sombreada. El área sombreada, total, fíjate que tenemos dos áreas 1 y el área 2, que son nuestros triángulos sombreados, también tenemos dos triángulos sombreados, de manera que son dos áreas 2. Y esto lo vamos a estar simplificando un poquito, vamos a factorizar ese 2, de manera que tenemos dos veces la suma de área 1 más área 2. Muy bien, vamos a sustituir primero las fórmulas, ¿ok? Entonces, este 2 yo lo había dejado factorizado. A sub 1. A sub 1 son las áreas sombreadas de sector circular. Y la fórmula, que es la que tengo del lado izquierdo, me dice que esa área es pi por radio al cuadrado n entre 360 menos mh entre 2. Y después tengo que sumarle el área 2. Pero el área 2 es el área de mi triángulo. Y entonces ese triangulito nosotros tenemos que es la base por la altura entre 2. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a sustituir nuestros valores para poder estar haciendo todas las cuentas. Entonces, yo tengo aquí pi, pero el radio al cuadrado habíamos visto que lo íbamos a dejar únicamente expresado como 200 para no tener que estar simplificando esa cosa de ahí. Luego viene la n, que son nuestros grados, que es de 90 grados, entre 360, ok, menos m por h entre 2. M es el lado del cuadrado, la altura del cuadrado era de 10 y todo esto está dividido entre 2 y después le tenemos que sumar la base por la altura entre 2 de los triángulos. Si habíamos visto que la base del triángulo mide 20, porque la base de cualquiera de nuestros dos triángulos es como que todo el lado entero del cuadrado. De manera que esto es 20 por la altura, que habíamos visto ya, que es de 10, y todo esto entre 2. Y lo único que tenemos que estar haciendo ya son las cuentas. Pero, oh maravilla, mira nada más lo que está pasando. Fíjate que este término 20 por 10 entre 2 es el mismito que nosotros tenemos aquí, 20 por 10 entre 2. De hecho, lo hubiéramos podido ver desde un paso anterior. Esta m es la misma base, ¿ok? La b y la m son lo mismo. De manera que nosotros aquí hubiéramos tenido b por h entre 2 y de un lado nosotros tenemos menos base por altura entre 2 y luego tenemos más base por altura entre 2, de manera que estos dos se tienen que cancelar. Y aquí con los valores se ve mucho más claro que estos dos valores se cancelan. Entonces ya ni siquiera tenemos que hacer esas multiplicaciones, o digo, si quieres hacer todas las cuentas, digo, puedes estarlas haciendo, espero que las estás haciendo, a ver si yo no me equivoco, y vas a ver cómo se cancelan. Entonces, ok, vamos a seguir reduciendo todo esto. Y al final únicamente nos queda 2 por 50 pi. De manera que el área sombreada total es de 100 pi. Y ahí quedó. Fin. Así de fácil. Lo complicado de estos ejercicios entonces es poder estar identificando cuáles son los términos con los que estás trabajando. Fíjate siempre cómo puedes estar relacionando tus lados con tus radios. Cuando tú estás trabajando con cuadrados o con rectángulos, esa relación muchas veces la puedes encontrar a través del teorema de Pitágoras. Cuando tú necesitas saber los ángulos para los arcos, para tus áreas de sectores circulares, entonces tú normalmente puedes estar pensando en, si te dan la información sobre los triángulos que están generándose en la figura, entonces tú puedes tener información sobre los ángulos. Por ejemplo, si hay algo de un triángulo equilátero, entonces todos los ángulos de un triángulo equilátero son de 60 grados. Por ejemplo, en esta última figura que hicimos, este ángulo es de 90 grados, ¿sale? Y como sabemos que todos los triángulos tienen que ser iguales entre ellos, además sabemos que
este ángulo tiene que ser de 90 grados, entonces nosotros podemos asumir muy bien que estos ángulos, por ejemplo, son de 45 grados, ¿ok? Para que nos dé la suma de 180. Y son propiedades que nosotros conocemos ya de las figuras básicas. Entonces, solamente tienes que estar repasando como que qué es la información que conoces. Y mucho ojo con las sustituciones en tus fórmulas. Siempre cuando hay algún error por ahí de cuenta, normalmente es por algún error en la sustitución, ¿no? Más bien algún error en el resultado puede ser por una sustitución. Entonces ten cuidado con eso, ten cuidado con los signos y nada más.